¿Qué tal? El gusto de saludarles, una nueva entrega de Perspectiva Real, primer programa de este ciclo 2016. Primer programa de este Perspectiva Real que, como todos los años, intentará llevarle la opinión de quienes hacen el acontecer nacional, ya sea políticos, integrantes de la actividad social, todos aquellos que inciden en la marcha del país, para que usted se forme su propia opinión, para que usted tenga su propia perspectiva, su perspectiva real. En 26 años de trayectoria periodística hemos visto varias crisis del Frente Amplio. Hemos realizado coberturas periodísticas de estas, como por ejemplo, allá a finales de los 80, cuando Batalla deja el Frente Amplio para el Nuevo Espacio, un sismo hay allí porque se quedan sin candidato a la intendencia. Tabaré Vázquez, lo dijo en este programa, acepta ser candidato porque no iba a ganar y ganó, hoy es presidente. Posteriormente, cuando renuncia a la presidencia del Frente Amplio Oliver Seregni, porque no se le aceptó la palabra que él dio ante los demás partidos cuando se trataba el tema de reforma constitucional, y así sucesivamente. Y siempre se ha salido de las crisis del Frente Amplio. Hoy está sumergido en una nueva crisis el Frente Amplio. Estas diferencias internas que estamos escuchando y dando a conocer a través de la prensa, ¿ponen en juego lo que será el próximo gobierno? ¿Alcanzará el cuarto gobierno del Frente Amplio o esto lo está dejando ya en mala posición? Por eso es que hoy tenemos aquí al presidente de la Cámara de Representantes, integrante del Frente Amplio y del MPP, de las fuerzas mayoritarias dentro de la coalición de izquierdas, a quien, Alejandro Sánchez, te agradezco la presencia, con quien vamos a hablar de este tema y también, por supuesto, lo que es la presidencia, lo que significó esta experiencia de la presidencia en la Cámara de Representantes. Bueno, es un gusto estar acá, muchas gracias por la invitación. Está en crisis el Frente Amplio, aunque es una palabra buena, ¿no? En definitiva, sí, ¿no? Siempre está esa idea de que las crisis son buenas porque nos permiten encontrar nuevas oportunidades, ¿no? Ese es como un lugar común. Yo diría, el Frente Amplio siempre ha estado en una constante ebullición, si le podemos llamar de alguna manera, porque surge como una fuerza política innovadora, una fuerza política que trae en su seno ciertas convulsiones del Uruguay y trata de ponerlo sobre la mesa en términos de buscar dentro de la diversidad la unidad, ¿no? Y ese es un punto, es un camino donde no hay unanimidades nunca. Y yo creo que esa es la verdadera fortaleza del Frente Amplio, su diversidad, sus matices, sus miradas diferentes y un componente central, ¿no? Generalmente el Frente Amplio dice mucho, habla mucho de la unidad, pero lo más importante es la voluntad de acuerdo político. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo voy a debatir al Frente Amplio, cuando voy a discutir con mis compañeros, voy predispuesto a tratar de convencer al otro y dejarme convencer. Cuando ese precepto no está, lo que termina generándose son estas grietas que se generan, ¿verdad? Donde hay, empieza un camino donde se empieza a transitar por la agresión personal, por no discutir porque no nos estamos escuchando, porque hay mucho ruido alrededor. Entonces yo creo que ahí hay que retomar un poco el espacio de volver a convocar al Frente Amplio a pensar en clave de país y saber de que cuando uno va por todo, generalmente se queda sin nada. Y lo importante entonces es construir un relato común que nos incluya a todos. Yo creo que ahí está el centro de lo que está sucediendo hoy en el Frente, ¿no? Es decir, ha perdido un poco el eje que orientaba la discusión política y su funcionamiento, y es necesario entonces retomar ese eje. ¿Cómo se pierde ese eje? Es decir, ¿cuándo se nota la pérdida de ese eje? Porque en este caso es diferente a las demás crisis, ¿no? Porque hay mucho hacia adelante y se pueden hacer análisis políticos que vamos a ser interesantes en torno al tema. Usted pertenece a las nuevas generaciones, en definitiva, de lo que es el Frente Amplio. Yo creo que la crisis surge justamente por la falta de espacios de discusión política, ¿no? Es decir, yo creo que la izquierda necesita recrear un espacio de discusión política en donde el centro sea volver a tener imaginación política. Es decir, hay que volver a imaginar soluciones para los viejos problemas del Uruguay y para los nuevos, ¿no? Es decir, necesitamos reconstruir la idea de que la política tiene que traer soluciones a los problemas reales y lo que tenemos que enfocarnos es en los problemas reales para abordarlos desde una mirada colectiva pero innovadora, ¿no? Y yo creo que hoy lo que termina sucediendo es que el Frente Amplio no funciona, cada uno de nosotros cree que hay que hacer síntesis política en sus propios sectores. Y cuando digo esto, digo no solo en los sectores políticos, sino desde los ministerios.
Muchas veces tenemos posicionamientos de sectores políticos que están atrás de un ministerio, de la propuesta ministerial. Y yo creo que ese es un gran error. El Frente Amplio no es un lugar de transacción política para informar o comunicar administrativamente lo que yo pienso o lo que yo resolví. El Frente Amplio tiene que ser el lugar donde elaboremos políticamente. Y para elaborar políticamente uno tiene que ir primero a poner la realidad arriba de la mesa, sus ideas, sus convicciones y esta cuestión de convencer al otro y dejarse convencer, ¿no? Es decir, construir nuevas cosas y no elaborar en mi sector, tomar una posición, fijar esa posición y después salir a defenderla en el Frente Amplio, en el Parlamento, en la prensa, pero es mi posición, es la de mi sector, es la de mi lista. Creo que esa atomización es la que le está haciendo bastante mal. Por tanto, hay que vuelva a emerger el Frente Amplio en el sentido de ese es el lugar de elaboración política, ese es el lugar donde se construye la línea política y la propuesta política, y yo creo que en definitiva es un poco volver, si se quiere, a esa esencia. Tú hablabas recién de nuevas generaciones, de las raíces frente amplistas, es decir, una generación en el 71 que pensó una fuerza política para cambiar el Uruguay, no para ganar una elección o para posicionar un candidato. Y su proyecto, el proyecto de Seregni, que hoy estamos en los 100 años, en el año de los 100 años de Seregni, si se quiere, su proyecto fue el Frente Amplio. Entonces me parece que tenemos que volver a poner que nuestro proyecto político siga siendo el Frente. Esa herramienta que irrumpió en el 71 con una fuerza muy grande, poniendo arriba de la mesa un programa de salvataje nacional. Hoy, un Uruguay totalmente diferente, esa fuerza política tiene que volver a poner arriba de la mesa el interés nacional y ver de qué manera podemos dar ese salto al desarrollo, porque hoy sí lo podemos hacer después de 10 años de gobierno. Ahora, ¿se perdieron los códigos en la interna del Frente Amplio? No, yo creo que ¿Cambiaron? puede haber algunos cambios. Primero, yo creo que hay un hecho novedoso y es que ya no somos oposición. Y eso también tensiona mucho las decisiones, porque ya el debate no es oponerse a un gobierno que está haciendo las cosas mal, sino que el debate pasa de reconocer que somos parte del gobierno, que somos parte de las soluciones y parte de los problemas, porque a veces el gobierno se equivoca también. Claro, pero abonando lo que decías anteriormente, nosotros hemos acuñado la frase de que en el Frente Amplio se despachan y se dan el vuelto. Parece que fueron oposición también, porque hay sectores que marcan ese estilo. Yo siento que no me afilio mucho a esa idea de que en el Frente Amplio es oposición y gobierno. Creo que el Frente Amplio es una fuerza política que tiene que ver más allá de lo que está haciendo el gobierno nacional. El gobierno nacional tiene un programa que la gente eligió para llevarlo adelante, ¿verdad? Ahora, lo que yo no puedo entender en la lógica política es los gobiernos pueden tomar decisiones producto de su programa y de las condiciones en las que están. Uno no tiene toda la libertad para hacer lo que uno quiere desde el gobierno, sino que hay ciertas condiciones para el país. Entonces, en ese escenario, bueno, uno puede tener discusiones con respecto a lo que está haciendo el gobierno, si el gobierno está acertando o está errando en algunos aspectos. Ahora, eso no quiere decir de que yo sea oposición, sino que soy responsable políticamente del gobierno, pero desde una mirada crítica. Desde una mirada crítica que me permite reconocer las cosas que estoy haciendo bien, ponerles valor, pero también me permite ver las dificultades y las cosas que estoy haciendo mal. Yo creo que esa es la actitud que tiene que tener el Frente y es la diferencia entre la fuerza política y el gobierno. El gobierno está para gestionar y llevar adelante las políticas públicas y la fuerza política está para tratar de discutir con la sociedad y también con el gobierno y el resto de los partidos qué sociedad queremos construir en el futuro. Lo que falta entonces es que sea la fuerza política como tal y no grupos de la fuerza política haciéndolo. Yo creo que lo que falta es articulación política, diálogo. Porque si uno escucha, se entera o sabe de la opinión de un compañero, de un sector, por la prensa o porque lo escuchó como una definición tomada, uno está de acuerdo o en contra de lo que dijo aquel. Entonces nos tenemos que encontrar un poquito más. Vivimos en el siglo XXI, hay teléfono, nos podemos llamar un poco por teléfono, deberíamos tener un poco más de fraternidad a la hora de debatir, deberíamos también tener un poco más de humildad a la hora de plantear lo que para nosotros son las cosas que hay que hacer, ¿no? Es decir, humildad en el sentido de no creer que soy el dueño de la verdad y que soy el único que la tiene clara, ¿no? Entonces me parece que eso es lo que nos está faltando, ¿no? Es decir, una llamada, un poco más de fraternidad y también tener un espacio común para poder discutir, que eso es lo que está faltando. ¿El poder ha hecho perder eso? Yo no sé si el poder... El ejercicio del poder. El ejercicio del poder desgasta, y cuando uno está en el gobierno está tomando decisiones todos los días, ¿verdad? Tiene que tomar decisiones todos los días. Y entonces eso a veces lo hace alejarse
de un espacio de discusión política, de un espacio de intercambio político. Y también está aquello que le pasa mucho al ser humano, ¿no? Que se enamora de su obra de arte, ¿no? Entonces, cuando uno hace un esfuerzo muy grande por llevar adelante determinadas políticas públicas, siente que son perfectas, y no son perfectas. Toda obra humana es imperfecta, aunque a nosotros nos parezca como creadores, como que es algo que tiene la perfección absoluta. Entonces, cuando alguien la critica, sentimos que la quieren destruir, y tendemos a protegernos, y por tanto ponernos ese caparazón para no escuchar. Entonces, lo que tiene que hacer una fuerza política es tener espacios de discusión con el gobierno, de la fuerza política, pero por sobre todas las cosas con la sociedad. Porque también hay un problema, me parece, en el ejercicio del gobierno y de la política, y es creer que el sistema político es el dueño también de la verdad. Hay que salir al encuentro de la sociedad organizada y de la sociedad que no está organizada para que se organice y sea también partícipe de las soluciones a los problemas. Más allá de lo que se discute en el Senado y lo que la oposición quiere llevar a la justicia sobre el tema ANCAP, ¿puede hacer mella realmente más de lo que ha hecho hasta ahora en la interna del Frente Amplio, la situación ANCAP, ¿no? Hacemos una pausa. ¿Cómo no? Y hablamos porque, en definitiva, si bien se dice no estamos en periodo electoral y demás, se van posicionando las figuras y hay voces acusadoras de que se está atacando a Sendik, se está atacando a fulano o mengano por poder ser candidato al Frente Amplio. La pausa y ya volvemos con Alejandro Sánchez.